Hola, el día de hoy les he de explicar las falacias de inducción deficiente y de presuposición. Empecemos por preguntarnos qué es un argumento de inducción deficiente. Bueno, dicho argumento se basa en que las premisas son demasiado débiles o subjetivas o de alguna u otra forma no tienen la suficiente fuerza para poder sustentar o justificar tu conclusión. ¿Qué pasa con eso? Que de alguna forma dicho argumento se convierte en un argumento nulo, un argumento falaz. Cosa que a continuación les he de explicar en algunos ejemplos o algunos tipos de argumentos de inducción deficiente. La primera falacia que podemos encontrar en los argumentos por inducción deficiente es el argumento por ignorancia. Dicho se basa en que sus premisas o su conclusión niegan o afirman algo basándose en que dicho aspecto, dicha afirmación o dicha negación no se puede demostrar. ¿Qué sucede con esto? Sucede que yo puedo afirmar que el Sol es hueco, pero tanto ustedes como otras personas como yo no lo podemos demostrar. Por ese simple hecho yo puedo afirmar o negar que el Sol es hueco. Y nadie podrá hacer nada, porque es una falacia argumentativa, hasta que se demuestre dicho hecho. La falacia que podemos encontrar en los argumentos por inducción deficiente es la falacia de apelación inapropiada a la autoridad, en la cual estipula que hay ciertos temas para los cuales hay ciertos especialistas y ciertos expertos de los cuales nos pueden aportar, nos pueden explicar y tienen toda la autoridad para dar dichas opiniones afirmando o negando algo. Cosa que, por ejemplo, dado caso que yo le pregunte de medicina a alguien que no sea un médico o que no tenga la experiencia por lo menos siquiera empírica, pero ya a un nivel muy experto, es una apelación inapropiada a la autoridad, ya que esta persona no viene siendo una autoridad directa de dicho tema. Al no ser una autoridad directa de dicho tema, al no tener cierto estudio, cierto bagaje, cierto magíster, cierta experiencia en dicho tema, no es una fuente confiable. El tercer tipo de falacia que podemos encontrar en los argumentos de inducción deficiente es la falacia conocida como causa falsa. Dicha estipula o nos deja ver que una no causa es tomada como una causa. Dicha posee dos vertientes. La primera vertiente estipula o lo podemos imaginar como una línea de tiempo, en la cual el primer suceso directamente es la causa del segundo suceso. Por ende, aquí podemos ver como por ejemplo, yo puedo salir de mi casa, mi hermana estaba dentro de la misma casa, se cayó porque se tropezó con una silla. Porque yo salí primero de la casa, sería la causa de que ella se tropezara con dicha silla. Cosa que no viene siendo así. Aunque, por otro lado, podemos ver cómo en esta explica o nos da a entender el hecho de que inmediatamente si nosotros tomamos cierto curso en una decisión o en un hecho específico, esto nos va a llevar a la destrucción completa. O sea, este es totalmente pesimista. Un ejemplo de este podría ser cuando, no sé, estoy en un examen y se me pierde el lápiz. Entonces, perdí el lápiz, no pude responder, perdí el examen, perdí la materia, luego perdí el año y por eso nunca voy a ir a la universidad. Ese sería un ejemplo de la segunda vertiente de causa falsa. Cuarta falacia que podemos encontrar en los argumentos de inducción deficiente vendría siendo la generalización precipitada o accidente inverso. Perdón por trabarme. Dicho estipula que hay una situación en específica de un individuo, de una persona, de una cosa. Y eso se le aplica en general a todo. Por ejemplo, el hecho de decir que solo las personas de 18 a 25 años conocen de tecnología. Estamos generalizando, cosa que no es así, porque perfectamente una persona de 40 años puede saber más que una persona de 18 años. Esa
sería la generalización precipitada. Perdón de nuevo. Bien, ahora vamos con la falacia de presuposición. ¿Pero qué es una falacia de presuposición? Pues dicha es un argumento la cual su conclusión se sustenta y se sostiene en base de algo dudoso, de algo falso, de algo que ha sido tergiversado, entre otros. Dicho acontece más que todo porque no se supo formular el argumento, cosa que eventualmente se puede caer en dicho cualquier persona. También para poder notarlo, para poder descubrirlo, hay que poner mucha atención al supuesto dudoso. Pero dicho se logra cuando la persona que está dando dicho argumento le hace una pequeña énfasis en ese dudoso falso. Al hacerlo, ya se puede poner más atención en eso y se puede concluir si es verdad o si es mentira. Vamos a ver la primera falacia de los argumentos por presuposición. Dicha falacia es la falacia por accidente. En esta falacia podemos ver cómo se le aplica una generalización a algo en específico, a algo que es especial o esencial, ¿sí? Por accidente. Entonces, yo puedo decir que los pingüinos son aves, es cierto, y todas las aves vuelan. Por lo tanto, podemos concluir que los pingüinos vuelan, cosa que no es cierta. En ese caso, le estamos aplicando esa generalización de las aves a unas pequeñitas partes que no merecen esa generalización. Ahí se cae en una falacia. Ahora, la segunda falacia del argumento por presuposición sería la falacia como pregunta compleja. Dicha estipula en que en la conclusión, en la pregunta, ya va implícita la respuesta o se insinúa a dicha respuesta. Mucho se ve en las preguntas retóricas. Por ejemplo, ¿usted todavía sigue golpeando a su esposa? Responder sí o no. Al responder sí, pues estaría afirmando que la sigue golpeando, y al responder no, afirmaría que la golpeó, o sea, en algún momento antes, pero ya no, la golpeó. Y la tercera falacia que tenemos por argumentos de presuposición es la falacia de petición a principio. Dicha estipula que en las premisas va ya implícita la conclusión. Entonces es como decir, lo que dice A es cierto porque A lo dice, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? Que lo mismo que se diga al inicio será la misma conclusión, pero con otras palabras. Eso es lo único que cambia. Un ejemplo de ello sería decir, Dios es justo porque Él no comete injusticias. Así de simple sería la petición de principio. Y bueno, esas fueron las falacias por inducción deficiente y por presuposición. Quizás haya una próxima vez, no lo sabemos. Muchas gracias.